Buen día, mi nombre es Daniel Vanegas, soy un estudiante de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente estoy cursando la asignatura de Electrónica Digital 2 ofrecida por el estudiante Ilbera Donay Ruge. A continuación voy a hablar sobre una práctica de aplicación de conversores análogo-digital, digital-analógico y memoria ROM. Para esta primera actividad se nos plantea el diseño de un sensor digital de distancia, en donde se tiene un sensor de distancia. A este sensor se le hace un acondicionamiento de señal. La señal analógica entregada se lleva en formato digital por medio de una ADC y por medio de memoria ROM se visualiza esta señal entregada por el sensor en display 7 segmentos. Lo primero que hay que conocer es el comportamiento del sensor. Este sensor tiene un comportamiento exponencial decreciente, lo que quiere decir que a mayor distancia va a tener menores cambios de voltaje y estos cada vez van a ser menos representativos. Para solucionar este problema, entonces se tiene que este es el comportamiento del sensor dado pues tomando valores del programa Proteus. Esto se puede solucionar con un amplificador logarítmico. Un amplificador logarítmico resuelve este problema al proporcionar una alta ganancia para señales de bajo nivel y una ganancia progresivamente menor para niveles de señal más altos. El comportamiento de la señal después de usar el amplificador logarítmico es el que se observa en esta gráfica. Como se puede ver, tiene un comportamiento más lineal, aunque su naturaleza continúa siendo exponencialmente decreciente. El acondicionamiento de la señal se hace con respecto a la salida de voltaje del amplificador logarítmico. Los parámetros requeridos es que cuando se tenga 10 centímetros, el voltaje a la salida debe ser 0 voltios y en 80 debe ser 5 voltios. Se hace una etapa de ajuste de offset, restando los menores voltajes en cada intervalo, y con la diferencia de voltaje salida sobre la diferencia de voltaje entrada se calcula la ganancia. Este es el circuito de acondicionamiento implementado con amplificadores LM741. La señal de salida del acondicionamiento pues va a entrar al AEC0804 para poder tener una representación de esta señal en un formato digital de 8 bits. Estos 8 bits serán las direcciones de cada memoria. Se tienen 3 memorias ya que el sensor nos entrega una representación de distancia en 3 cifras. Luego para cada cifra se va a tener que usar una memoria. Estos son los valores que se tienen en cada dirección de memoria para programar cada memoria. Luego se tiene que esta columna va a ser la memoria de las décimas, esta va a ser la de las unidades y la primera va a ser la de las decenas, ya que las primeras 20 posiciones van a ser 1 para la primera memoria, las siguientes 20 van a ser 2 y así sucesivamente. Si yo quiero programar en la localidad 111 por medio del programa MaxLoader, entonces voy a ver que para la memoria de las decenas se va a necesitar un 5 y para la de las unidades se va a necesitar un 2. El tamaño de palabra de esta memoria es de 8 bits. Luego la representación para encender cada segmento está en esta tabla. A continuación se muestra pues un ejemplo práctico del circuito realizado. Entonces tenemos que se tiene una distancia de 80 centímetros, se representan los displays y en el acondicionamiento se tiene una salida de 4.99 voltios, aproximadamente 5. Y si empezamos a disminuir la distancia, por ejemplo en 70.5 centímetros, pues de igual manera comienza a disminuir el voltaje y esta misma distancia se visualiza en los displays. Para la segunda actividad se nos pide generar una señal electrocardiográfica ECG por medio de un circuito lógico de control que controle a una memoria ROM en la cual va a estar guardada la información de esta señal y posteriormente por medio de un conversor de digital a analógico visualizar esta señal periódicamente de manera análoga. Entonces, lo primero que se debe hacer es hacer el muestreo de la señal requerida. Este proceso se usa manualmente. En este caso se dividió su periodo en 200 partes y su amplitud en 100. Y a cada valor de periodo, pues corresponde un valor de amplitud.
Se tomaron 200 datos y, como se muestra en esta tabla, están los primeros 100 valores tomados y en esta están los siguientes 100. En la primera sección se ve la posición del dato y en la segunda se ve la amplitud en la que éste se encuentra. Después de tener el registro de estos valores, se necesita hacer un contador que cuente secuencialmente de 0 a 200 una y otra vez, esto para poder visualizar la señal periódicamente. Entonces a la memoria ROM se van a entrar estos 4 bits del primer contador y estos 4 bits del segundo contador. Los primeros son los de menor significancia y los siguientes son los de mayor significancia. Luego el contador irá direccionando secuencialmente las posiciones en la memoria y se procede a programar la memoria. Para esto se vuelve a hacer uso de las tablas y luego en la localidad que tomamos, por ejemplo 1, se va a guardar la amplitud 11, pero esta se va a guardar en su representación binaria y así se hace con cada localidad de memoria en el programa MaxLoad. La salida de la memoria se conecta a un convertidor digital análogo y esta salida análoga se presenta de la siguiente manera, en donde tiene un pico de voltaje en 11 voltios y su menor pico está en 0 voltios. La señal requerida es la que se muestra a continuación, en donde su mayor amplitud está en aproximadamente 1.1 voltios y su menor amplitud está en aproximadamente menos 0.2 voltios. Para esto se hace un acondicionamiento de señal, en donde se calcula la diferencia de voltaje entre la señal sin acondicionamiento y la de la señal requerida. Con esto se calcula la atenuación que debe tener la etapa del circuito de acondicionamiento y se calcula la etapa de ajuste de offset. El acondicionamiento total implementado se muestra a continuación. Este se realizó con amplificadores LM741. Finalmente se hace una comparación entre la señal obtenida y la señal requerida. Entonces, si vamos a la simulación, podemos observar el circuito, todo el circuito diseñado y cómo se repite periódicamente la señal obtenida. En esta gráfica se observa la señal antes de su acondicionamiento y en esta se muestra la señal finalmente con su acondicionamiento. Entonces, se tiene el análisis de resultados para la actividad 1. En la actividad 1 se presentó un problema entre las distancias 72.5 y 75.5. Como se muestra a continuación, si tenemos la simulación y comenzamos a subir la distancia a 72.5, esta nos registra un cambio. Si la pasamos a 73, esta sí registra un cambio. Esto se da ya que estos errores son debidos a que al momento de linealizar el circuito, su curva sí se suaviza y tiende a tener un comportamiento más lineal, pero esta no es del todo lineal, ya que el sensor tiene un comportamiento exponencial decreciente. Lo que esto quiere decir es que a mayor cantidad de distancia, menor será su variación de voltaje. Los errores se presentan cuando el sensor está llegando a su límite de medición, ya que en estos valores la variación de voltaje es cada vez menor. Los análisis de resultados para la actividad 2 es que la señal requerida concuerda con la señal diseñada.